Funciones crecientes y decrecientes. Muy bien. Una función es creciente en un intervalo y, o sea, así se le llama al intervalo o a la coordenada, si para cualquier valor de x1, x2, esto se le llaman dos valores que estén dentro de ese intervalo. Muy bien. Dentro de un intervalo. Ustedes me dan un intervalo, por ejemplo, no lo sé. Vamos a decir un intervalo de 0 a 10 y vamos a tomar dos números que estén dentro de ese intervalo. Podríamos decir que es 2 y 3. No exactamente tienen que ser consecutivos. Puede ser que yo agarre 3 y 7, ¿no? Sé que son dos números que están en ese intervalo. Entonces, me indica que al evaluar ese valor en la función, el resultado del primer punto, tiene que ser menor al valor del segundo, del resultado, donde x1 es menor a x2. O sea, si yo escogí 2, es el primer valor, el segundo valor que sea 5, evidentemente 2 es menor a 5. Cuando yo evalúe en la función el resultado del número menor, tiene que ser evidentemente menor que el resultado del número mayor al evaluarlo en la función. Muy bien, así se le llama cuando es creciente. Y cuando es decreciente, pues es prácticamente al contrario. Tenemos un intervalo y damos dos valores y ese primer valor pues tiene que ser mayor al segundo y esto me indica que el valor evaluado en la función del primero tiene que ser mayor que la del segundo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver los ejemplos. Los ejemplos, aquí tenemos dos. Como pueden ver, vamos a trabajar con la gráfica. Muy bien. Como pueden ver, tenemos dos gráficas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Las gráficas de las funciones tenemos f de x es igual a x cuadrada, que es esta de aquí. Vamos a nombrarla como f de x. Y la segunda, g de x, que es la segunda, y es la x cúbica, ¿no? O la función cúbica. Muy bien. Vamos a determinar en qué partes de la función y en qué rangos o intervalos la función es creciente y en qué otra parte la función es decreciente. Muy bien. Si trabajamos con la primera, yo les pregunto, ¿en qué parte de la función o en qué intervalos me pueden ustedes decir está decreciendo la gráfica en esta primera? La gráfica es todo esto, ¿no? La parábola. ¿En qué rango se nota que está decreciendo? ¿A qué le llevamos que esté decreciendo? Pues estamos de un valor, pues no precisamente alto, pero este valor comienza a disminuir, ¿no? No, Entonces, si a esta gráfica la interpretamos como valores, esta parte de aquí sabemos que viene de arriba, ¿no? Y empieza a disminuir los valores. Por ejemplo, el valor que tenemos aquí es este de aquí, que es 3, 4, 5, ¿no? Si la gráfica comienza a bajar, evidentemente los valores empiezan a ser menos. Entonces, esto es lo que nos está explicando la definición. La definición de constante, de creciente, me dice exactamente eso. Por lo que en esta parte de aquí, que les estoy señalando, la función es decreciente. Muy bien. Entonces, ponemos f de x es decreciente. ¿De qué intervalo a qué intervalo? Es decreciente en... ¿De dónde está viniendo? 5, ¿Perdón? 5,3, Ajá, o sea, el ejemplo 5,3.
fue de 5, ¿no? Pero yo sé que la gráfica sigue yéndose para arriba, ¿no? Entonces, ¿de dónde está viniendo exactamente? Desde arriba, ¿no? Y Más infinito, infinito, que hay hasta infinito. arriba, pues más infinito, ¿verdad? Entonces, viene desde más infinito y ¿hasta dónde termina? Pues hasta el punto máximo Cero. o el vértice de la parábola, que en este caso, ¿qué valor de y le corresponde? 0. 0, exactamente. Es 0. Entonces, la función f de x es decreciente de más infinito a 0. ¿Y qué pasa con esta parte de aquí? Sacamos que es decreciente en la primera parte, ¿no? O la primera mitad. ¿Y qué pasa con la segunda mitad? Ahí es el contrario. Es al contrario, exactamente, porque si te das cuenta, está comenzando desde un punto mínimo, que en este caso sabemos que es 0, porque es donde termina el anterior. ¿Y para dónde se va? Para arriba. Para arriba. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los valores de y? Están creciendo, ¿no? Porque si es 0, aquí, cuando va subiendo, aquí es 1 y aquí es 2 y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, en esta parte de aquí, f de x es creciente. ¿De qué intervalo en qué intervalo? 0 como más infinito. 0, más infinito. Eso es correcto. Continuamos con el siguiente ejemplo, con la siguiente gráfica. Estamos trabajando con g de x. G de x, ya entendiendo más o menos el concepto, ¿en qué parte o en qué intervalos es creciente? Vamos primero con creciente. ¿Es creciente de dónde a dónde? De menos infinito a coma 0. De menos infinito a coma 0. Tenemos valores negativos en la parte de aquí y empieza a crecer, ¿no? A crecer, a crecer, a crecer. Por eso puedes decir que termina hasta aquí, pero ¿qué ocurre con esta parte de aquí? ¿Qué pasa con los valores de y? Tú me estás diciendo que viene de menos infinito hasta 0, ¿no? Pero luego de 0 a esta parte de la gráfica, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la gráfica? ¿Sigue creciendo o decrece? Sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, exactamente. Entonces nos damos cuenta que la gráfica en esta ocasión es creciente para todo su dominio, o sea, para todos los valores de x. Porque recuerden, nosotros empezamos de izquierda a derecha con los valores, ¿ok? Obviamente primero comienzo con los negativos y vengo desde menos infinito. Cada valor de menos infinito que me vaya acercando a 0, el valor de y o de la gráfica se va acercando o va siendo más cercano a 0, ¿sí? Y después de pasar a los positivos, pues pasa a los positivos y este va creciendo. ¿Qué me doy a entender? Que la gráfica está creciendo cada vez más y más en cuanto a su valor. Muy bien, por lo tanto, g de x es creciente en, pues, de menos a infinito a más infinito. G de x no es decreciente en ningún punto. No es decreciente en algún intervalo, ¿no? Y ahí tenemos el resultado de estos ejemplos. Entonces tenemos funciones inyectiva, suprayectiva y biyectiva, 3 tipos de funciones, que cada una tiene una cierta característica. Vamos a ver, vamos a trabajar con la primera. Función inyectiva o también función 1 a 1. Cualquiera de las dos maneras
aplica para este concepto. Tenemos si X subíndice 1, subíndice 2, que son dos valores, dos números que pertenecen al dominio de la función, y estos son diferentes, evidentemente, la función f, con la que estemos trabajando, es una función inyectiva si, solo si, al evaluarlas en la función, son diferentes, el resultado son diferentes, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir con todos estos símbolos. O dicho de otra forma, pues los resultados de esos valores al evaluarlas en las funciones son diferentes si, solo si, pues los valores son diferentes, ¿no? O sea, nos está diciendo de manera inversa. O sea que tiene que aplicar de los dos lados, ¿no? De los dos lados tiene que aplicar este concepto que nos dice. Ahorita lo vamos a revisar. Se determina si la función es inyectiva al trazar una recta paralela al eje X sobre la gráfica y si toca en un solo punto, es inyectiva. También se puede decir que una función inyectiva es aquella que siempre es creciente o decreciente. Si me está diciendo esto, entonces, más fácil para poder saber. Si me fijo que en la gráfica siempre está creciendo o siempre está decreciendo, pues yo voy a saber que es inyectivo. Muy bien. Entonces, tenemos el ejemplo número 1. Determina si la función f de x es igual a x cúbica más 1 es inyectiva. ¿Qué debemos hacer en este caso? Tenemos dos opciones. La primera es hacer una pequeña evaluación de los valores con la función. Podemos hacer la tabulación, por ejemplo, f de x, f de x. Vamos a evaluar valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y evidentemente voy a evaluar en esta función. A menos 2 lo elevo al cubo, tengo la calculadora por aquí. A menos 2 lo elevo al cubo y le sumo 1. ¿Cuánto obtengo? Menos 7. A menos 1, elevo más 1, pues es 0. Cuando es 0, 0 al cubo es 0 más 1, pues 1. 1 al cubo, 1 más 1, 2. Y luego, esto lo voy a sacar para que lo vean. 2 al cubo más 1, pues son 9. Nos damos cuenta que en los 5 valores de la x, cada valor de f de x es distinto. Y si somos muy observadores, podemos observar, o sea, podemos darnos cuenta, valga la redundancia de haber dicho otra vez observar, que cada valor de x que yo dé diferente, el resultado siempre va a ser diferente. ¿Esto qué quiere decir? Aplicamos o estamos aplicando lo que nos dice aquí, que cada valor de x que son diferentes, los resultados son diferentes. ¿Ok? Y aplica para los dos lados. Los f de x son diferentes y las x son diferentes. Las x son diferentes y las f de x son diferentes. Con esto podemos decir que la función es inyectiva. Muy bien. Pero miren, sabemos que tenemos un número ilimitado de números. Solamente estamos evaluando con 5. Esto como que a veces no nos termina de asegurar si realmente la función es inyectiva o no. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues evidentemente aplicar la gráfica. Obteniendo estos valores, pues ya tenemos la tabulación ahí y ya tenemos los valores. Para menos 2 es menos 7. Vamos a decir que está por aquí. Para menos 1, pues es 0. Ahí es acá. Para 0 es 1, por aquí. Para 1 es 2. Y para 2 es 9. Vamos a suponer que está por aquí. Y estos son los puntos. Por lo tanto, pues la gráfica viene siendo algo de esta manera.
Algo así, ¿no? ¿Dónde está? Algo así. Que es una curva. Y luego, ¿qué nos decía la parte de aquí? Se determina la función inyectiva al trazar una recta paralela. Entonces, una recta paralela al eje X. Esa recta paralela la puedo yo trazar en cualquier parte, incluso encima del eje X. Vamos a suponer que la grafico por aquí abajo. Esta es la recta paralela al eje X. ¿En cuántos puntos tocó la recta azul en la gráfica? En uno. En uno nada más. Exactamente, en uno. En uno. Si yo la trazo en otro punto, vamos a decir que es por aquí, que aunque no parezca, pero igual, toca en un solo punto. Por lo tanto, estoy demostrando que la función es inyectiva. Muy bien. Y algo que ya habíamos descubierto antes en el ejercicio anterior. La X cúbica, en el ejercicio anterior, nos dimos cuenta que siempre es decreciente, ¿no? En todo el rango. Y me dice por aquí, también se puede decir que una función inyectiva es aquella que siempre es creciente o decreciente. Y al ser una función cúbica, a pesar de que se le esté sumando un elemento o una unidad, esta unidad solamente es una traslación, ¿no? O sea, solamente se mueve hacia arriba o hacia abajo, no afecta en mucho. Al ser una ecuación cúbica, pues evidentemente ahí podríamos decir que es inyectiva porque es una función creciente. Y bueno, ya con eso tenemos el resultado. Podemos decir que f de x es una función inyectiva. Y ahí está. Ahí tenemos el resultado. ¿Una duda? Función suprayectiva. Vamos a leer más o menos, entender más o menos lo que tenemos de definición. Una función f que va de A a B, ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto, es suprayectiva o sobreyectiva, cualquiera de las dos formas, si para cada elemento de B grande que es un conjunto de elementos, y la B pequeña es un elemento de ese conjunto, ¿ok? Entonces, esta B pequeña pertenece en el conjunto B. Le existe una A, un elemento que pertenece al conjunto de A pequeña. O sea, estamos hablando de dos elementos, dos conjuntos. Una llamada A mayúscula y otra llamada B mayúscula. Y en cada uno hay una minúscula de como elemento, ¿ok? Tal que f de A, o sea que al evaluar la A pequeña en la función, obtengo como resultado el B del otro conjunto. Muy bien. Es decir, para todo elemento de B, siempre hay uno de A, al cual fue asignado. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de X y de Y, cada valor de X debe corresponderle un valor de Y de todos los que tenga yo disponibles. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en ejemplo. Otra forma de reconocer una función suprayectiva es si su contradominio es igual a su rango. Al menos que se indique lo contrario, el contradominio de las funciones dadas serán los números reales. ¿Ok? O sea, que para toda función, el contradominio son siempre todos los números reales. O sea, todos los valores de Y. Muy bien. Y bueno, vamos a llevar esto en ejemplo. Determina si la función f de x es igual a x cuadrada más 1 es suprayectiva. Tenemos que determinar si esto es suprayectiva. Muy bien. Y bueno, lo que tenemos que hacer evidentemente es obtener la gráfica de la función. Si ustedes la grafican tabulando, que es la forma más habitual, pues obtendrían una gráfica de esta manera. Sé que es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola. Al tabular y al obtener los puntos voy a obtener la siguiente gráfica. Yo ya la hago de manera directa.
para ganar tiempo. Al tabular ya sabemos todos cómo se tabula, ¿no? Bueno, más o menos quedó así. Ahí está, un poquito mejor. Entonces, esta es mi parábola. Esta es mi f de x. Observen lo siguiente. ¿Cuál va a ser el contradominio de esta función? Bueno, pues aquí en el texto me lo dice. Al menos que se indique lo contrario, el contradominio de las funciones, en general, dadas, serán los números reales. Por lo tanto, en esta función no tengo ningún tipo de restricción. Por lo tanto, el contradominio es todo el eje Y. Muy bien, ese es mi contradominio. Una manera de verlo es si su contradominio, que es todo esto marcado en amarillo, es igual a su rango. ¿Qué es el rango? Vamos a recordar qué es el rango. El rango son todos los valores que ocupa la gráfica. ¿Ok? Entonces, fijándose de la gráfica, ¿qué valores está ocupando? Este valor de aquí es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué rango, de dónde a dónde está abarcando la gráfica en cuanto a los valores de Y? Pregunta para ustedes. ¿Qué rango abarca la gráfica con respecto a los valores de Y? Más infinito a 1. De más infinito a 1 o de 1 a más infinito. Recuerda, primero el menor y luego para el positivo, ¿ok? Si es al revés, primero es el número y luego menos infinito. Bueno, perdón, de menos infinito hasta 1. Entonces es de 1 a más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El contradominio es igual al rango. Sí. ¿Sí? Ajá. Vamos a verlo otra vez. El contradominio, aquí lo voy a escribir. El contradominio, nada más así lo voy a decir, es de menos infinito a más infinito. O sea, todos los reales, porque es lo que marqué de amarillo. Y el rango, pues me acabas de decir que es de 1 a más infinito. Son los mismos. Ah, no, me No equivoco. son los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el contradominio y el rango no son iguales. Por lo tanto, ¿qué puedo definir? ¿Es suprayectiva o no es suprayectiva? ¿Se cumple o no se cumplen las condiciones? No, no se cumple. No se cumple, por lo tanto, f de x no es suprayectiva. Y listo. De esta manera podemos definir o comprobar esto. F de x no es suprayectiva. Listo. Ejercicio resuelto. Número 2. Determina si la función f de x es igual a x cúbica más 1 es suprayectiva. Ya hemos trabajado con esta en el anterior. La grafico y obtengo más o menos la gráfica de esta manera. De nueva cuenta, el contradominio yo sé que es todo el eje Y. ¿El rango de la función cuál es? ¿Qué valores de Y está abarcando la función o la gráfica? De menos infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito, efectivamente. Y en esta ocasión, sí, el rango sí es igual al contradominio, porque el contradominio pues es de menos infinito a más infinito, o sea, todos los valores de Y, y el rango de la función se está yendo o viene de menos infinito, viene, llega hasta 1 y se vuelve a ir hasta más infinito. Por lo tanto, de manera visual, sin hacer muchas deducciones, podemos decir en este ejemplo que f de x sí es suprayectivo. Y listo.
Función biyectiva. Una función biyectiva f es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva. O sea, las dos al mismo tiempo, las dos tipos de funciones que acabamos de ver, tienen que cumplirse al mismo tiempo. Si son tanto inyectiva como suprayectiva, pues la función es biyectiva y no necesitamos tantas definiciones, porque ya sabemos cómo lograr que sea inyectiva y cómo lograr que sea suprayectiva. ¿Ok? Y bueno, seguimos trabajando con puras gráficas. Determina si la función f de x es igual a 3x más 1, es biyectiva. Y pues bueno, vamos a graficarla de nueva cuenta. Ustedes ya saben cómo graficar haciendo la tabla y obteniendo los valores. Cuando obtengan los valores, pues van a obtener la siguiente gráfica. La gráfica pasa por 1 y simplemente también pasa por aquí, que es punto medio, o punto 5, mejor dicho. Y la gráfica es una línea recta. Es una línea recta porque la x es de grado 1. A eso es lo que se le llama la función lineal, porque es una simple línea. Y pues bueno, recordando un poquito los conceptos, chicos, la función es inyectiva. ¿Cómo demostraba si era inyectiva o no? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cómo determinaba si la función es inyectiva o no? Si corta en 2, no es inyectiva. Si corta en 1, es... Corta en una, si la recta que yo trace paralela al eje X corta una sola vez, es inyectiva. Y efectivamente, si yo trazo una recta, aquí nada más la corta una vez. Si yo la trazo por aquí, en una sola vez la corta. Y así sucesivamente. Donde yo la trace, solo se va a cortar una sola vez. Por lo tanto, es inyectiva. Es inyectiva. Ahora voy a ver si es suprayectiva. ¿Cómo demostraba si era suprayectiva? Si el rango es igual al contradominio. Seguimos tratando lo mismo. El contradominio es todo el eje Y. ¿Y el rango de la función cuál es? Menos infinito más infinito. De menos infinito a más infinito. De esta manera nos damos cuenta que también es suprayectiva. Por lo tanto, pongo estos 3 puntos que significa por lo tanto, f de x es biyectiva. Y listo. Ahí está, solucionamos y demostramos que la función con la que trabajamos realmente es biyectiva. Funciones par o impar. ¿Ok? En este caso, necesitamos saber si las funciones o es par o es impar. No pueden ser los dos al mismo tiempo. Ahorita van a ver por qué. O es par o es impar. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, para cada uno de esos dos casos se tiene que cumplir lo siguiente. Se dice que una función f, que es la que estemos trabajando, es par si, es par, le puse para. Vamos a borrarlo. Voy a borrarlo, ¿no? Se dice que una función f es par si f de menos x es igual a f de x. Esto es lo que se tiene que cumplir. Se dice que una función f es impar si, de nueva cuenta, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? ¿Y cómo podemos interpretar esto? Bueno, recuerden que una función f de x es la función con respecto a la variable x. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a sustituir un número, no sé si recuerdan, nosotros Si corta el audio, no está.
No se escucha. Para grandes rasgos, pues lo único que tengo que hacer es, en vez de poner f de x, voy a poner f de x y agregarle el signo menos a la función de esta manera. A f de x igual a x cuadrada menos 4, voy a ver si es par o impar, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Ahora lo voy a interpretar como f de menos x, ¿ok? Y esto es igual a ¿qué? En vez de x, voy a poner o lo voy a sustituir por el valor que tengo aquí, que es menos x. Entonces, entre paréntesis va menos x al cuadrado menos 4. ¿Ok? Si se observa lo que se hizo. Se sustituyó x y se le agregó o se sustituyó por menos x, que fue lo que hice. Resuelvo. Menos por menos o menos al cuadrado es más y x al cuadrado, pues de nueva cuenta me queda x al cuadrado. Entonces, observen, f de menos x es igual a x al cuadrado menos 4. Y x al cuadrado menos 4 es f de x. Por lo tanto, f de menos x es igual a f de x. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Que es par o es impar? Es par. Es par, o sea, es la primera. F de menos x es igual a f de x. Y pues bueno, entonces podemos definir por aquí que f de x igual a x cuadrada menos 4 es par. O es función par. ¿Ok? Y ahí está. De esta manera se resuelve. Número 2. Hay que determinar si esta función es par o impar. Prácticamente hacemos lo mismo. F de menos x va a ser igual a ¿qué? A 3, paréntesis, menos x al cubo, más 4, paréntesis, menos x. Resuelvo. Esto es igual a 3, paréntesis, menos al cubo es multiplicar 3 veces el menos. Menos por menos, más por menos, menos. Y x al cubo, pues x cúbica. Más, o bueno, más por menos, menos 4 por x, 4x. Termino de quitar ese paréntesis, más por menos, menos 3x cúbica. Menos 4x. Observen ahora lo siguiente. Nos vuelve a dar los mismos valores, las mismas variables y los mismos exponentes que aquí. Pero los signos son contrarios. ¿Qué ocurre en este caso? Pues eso comprueba que la función es impar. Vamos a verlo de otra manera. ¿Qué pasa si yo factorizo S menos? Como son dos términos que tienen en común S menos, entonces lo factorizo y entre paréntesis me quedan los dos términos en positivo. Entonces, f de menos x es igual a menos y 3x cúbica menos 4x, pues es esto, que es f de x. Menos f de x. Por lo tanto, si vemos la definición de impar, observan que son los mismos símbolos, ¿no? F de menos x es igual a menos f de x. F de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, la función número 2 es impar. Y ahí tenemos la solución de este ejercicio. Número 3. De nueva cuenta, vamos a ver si esta función es par o impar. De nueva cuenta, f de menos x, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo me queda la primera parte, Juan? X cúbica. Si le agrego menos x, ¿cómo me queda?
Menos X, entre paréntesis, Ajá. al cubo. Al cubo. Cierro y al cubo. Muy bien. Menos, Pedro, ¿cómo quedaría la siguiente? Em, 5X. No, espera. Voy a agregar, No, voy a no, sustituir X por menos X. menos X al cuadrado. Menos X entre paréntesis, ¿es correcto? Ah, Cierro paréntesis al cuadrado. Bien, esta es la sustitución. Menos 5, y pues evidentemente hago lo mismo, menos X más 2. Ahí tenemos. Resolvemos, evidentemente. F de menos X es igual a menos al cubo, pues me va a dar menos X cúbica. Menos X al cuadrado, pues va a ser más X cuadrada, y este menos lo vuelve menos otra vez. Menos X cuadrada. Menos por menos del menos 5, menos 5 por menos X, menos por menos más, y 5X más 2. Y veamos lo siguiente. ¿Me regresó a f de x? No, ¿verdad? Porque desde el primero me doy cuenta. Este es positivo y este es menos x cúbica. Por lo tanto, no es par. Vamos a ver si con la factorización, pues es impar. ¿Cómo hago la factorización? Pues extraigo un menos. Menos, y esta x cúbica se vuelve positiva. Esta x cuadrada igual se vuelve positiva. Esta positiva de 5x se vuelve negativa. Y este 2 de positivo pasa a negativo. Al haber hecho esta factorización, obtuve f de x. Observen bien. Esto de acá es igual a esto. No. No, ¿verdad? Porque desde la cuadrática me doy cuenta. Esta es positiva y esta es negativa. Y luego el coeficiente independiente, pues aquí es positiva y esta es negativa. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues que la función no es par ni impar. Y listo. Por lo tanto, no es par y no es impar. Y esta es la solución de este ejercicio. Y como pueden darse cuenta, o es par, o es impar, o es ninguna de las dos. Pero evidentemente tampoco puede ser una de las dos. Eso no existe. ¿Ok? Pero ya vimos en este caso que puede ocurrir que no es ninguna de las dos.